A lo largo de más de 8 siglos, los romanos sufrieron importantes derrotas a manos de sus enemigos. En ocasiones por la osadía y la falta de preparación de los mandos o de las tropas, otras veces por la superioridad cuantitativa o cualitativa del enemigo, algunas veces por la adversidad de las condiciones geográficas o climáticas y en otras ocasiones por la falta de moral. Incluso el ejército más poderoso de la antigüedad sufrió derrotas a manos de sus enemigos. En este video recopilaremos 5 ocasiones en las que las tropas romanas perecieron en batalla. Tuvo lugar en el marco de la Segunda Guerra Púnica. En esta batalla, el general cartaginés Aníbal llevó a cabo un ejercicio táctico impecable. Consciente de su inferioridad numérica, pero también de su mayor capacidad operativa y aprovechando el ordenamiento de batalla romano, desplegado en 3 líneas de profundidad, rodeó a las fuerzas romanas presionándolas desde todos los flancos, lo que hizo que la superioridad numérica romana fuera neutralizada. Las tropas del centro ya no podían luchar sino apenas moverse. Las fuentes arrojan la bárbara cantidad de entre 50 y 70.000 muertos romanos y más de 10.000 prisioneros, a lo que habría que sumar la muerte del cónsul Lucio Emilio Paulo. La manzana de la discordia entre los generales romanos del siglo I a.C. era sin duda Oriente. Tras la derrota del rey Mitrídates a manos de Pompeyo, Marco Licinio Craso quiso superar la gloria de aquel general organizando una campaña contra el imperio parto. Craso marchó hacia la región mesopotámica con unos 40.000 hombres. En un lugar cercano a la actual Harán en Turquía, se enfrentó con un ejército parto al que superaba en 4-1. La victoria, según los números, parecía fácil, pero el general parto Surena sabía lo que hacía. Contaba con una magnífica fuerza de 1.000.000 de gripambar, lo que los griegos y romanos llamaban catafractos, es decir, caballería acorazada. Tanto hombres como caballos vestidos completamente de pesadas armaduras, portando cada jinete una lanza y el arco más mortífero de la antigüedad, el arco compuesto. Junto a estos, una inmensa fuerza de la florinata del ejército parto, la caballería ligera armada con arcos compuestos. Si la primera embestida de la caballería acorazada parta fue difícil de aguantar por las líneas de infantería romana, la táctica del disparo parto, muy similar a la del círculo cántabro, fue imposible. Estos disparaban a una distancia mortal y cuando eran perseguidos huían para seguir disparando y atrayendo a la muerte a todo aquel que rompía las líneas. En esta batalla fueron aniquiladas 7 legiones, murieron unos 20.000 hombres y fueron capturados otros 10.000, entre los cuales estaría la famosa legión perdida de Craso, que según algunos investigadores acabaría establecida en una pequeña ciudad de la actual Uzbekistán. Poco se sabe de la realmente llamada Clades Variana, que se traduce como el desastre de Varo, además de que 3 legiones, el mismo número de alas de caballería y el doble de cohortes perecieron a manos de una coalición de pueblos germánicos. Algunos investigadores piensan que la derrota que tuvo lugar en la actual Calcriese fue una emboscada tendida por Arminio y sus fuerzas mientras los romanos se retiraban a los cuarteles de invierno. Otros investigadores se decantan por pensar que Varo fue atraído al lugar mediante el engaño de que una pequeña rebelión había estallado en el norte, siendo esta en realidad una trampa donde se habrían concentrado varios miles de germanos. En esta emboscada, el ejército romano perdió 3 legiones y sus respectivas águilas.
Fue la primera gran derrota infligida por las fuerzas judías a los romanos en los primeros compases de la Primera Guerra Judía. Mientras las legiones, llevadas desde Siria por el general Cestio Galo, perseguían a rebeldes judíos, estos los llevaron a una trampa por el desfiladero de Beth Jorón. La 12ª Legión Fulminata fue casi aniquilada, además de perder su águila, y los destacamentos de la 3ª Legión Gálica, así como la 4ª Escítica y la 6ª Ferrata, sufrieron graves daños. Los romanos no volverían a subestimar a las milicias judías. Cestio Galo consiguió huir. Posiblemente esta sea la más desconocida de las grandes derrotas romanas, pero lo cierto es que fue una de las más desastrosas. En el marco de las guerras romano-sasánidas, es decir, contra el imperio persa-sasánida, el emperador Valeriano dirigió una gran fuerza en el 262 y al mando del ejército sasánida estaba uno de los más grandes rey de reyes, Sapor I. Muy poco se sabe de esta batalla, especialmente para la parte persa. Pero los especialistas calculan que de en torno a los 70.000 efectivos que llevó Valeriano hasta las cercanías de la ciudad, hoy llamada Salinfua en Turquía, pudo haber entre las 60.000 bajas entre muertos y capturados, contando entre estos últimos al mismísimo emperador Valeriano. Según Lactancio, este recibiría el castigo que se merecía en pago a su política de persecución a los cristianos. La cultura popular ha puesto especial atención en la lucha llevada a cabo contra los bárbaros occidentales, ya fueran germanos, galos o britanos. Pero si hubo un enemigo temible por el Imperio Romano, ese fue sin duda el Imperio Persa. Primero bajo la dinastía parta de los arsácidas y después con la dinastía irania de los sasánidas. La llegada de Sapor I al trono persa desestabilizaría el frente oriental romano para siempre.